El tiempo termina por pagar a solo aquellos dispuestos a sacrificarse por algo mayor que ellos mismos. Históricamente hemos tenido el placer de contar con grandes pensadores cuyas reflexiones e ideas fueron tan adelantadas a su pensamiento que eran simples incomprendidos e incluso marginados, pero hoy día son respetados y en algunos casos referentes a seguir. Uno de los aspectos que más me fascinan de la historia es cómo ciertas figuras intelectuales han sido capaces de ver más allá de las limitaciones, de ser adelantados. Estas mentes brillantes fueron vistas como radicales, herejes o locos, pero el tiempo, en los siguientes 5 pensadores, les dio la razón. De ser condenado y sentenciado a muerte por sus enseñanzas, a ser considerado uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos. Sócrates se atrevió a desafiar a las autoridades, incitando sobre todo a los jóvenes a buscar la verdad a través del diálogo y la introspección. Fue por eso mismo acusado de corromper a la sociedad. Su método de enseñanza consistía en hacer preguntas incómodas y a desafiar las creencias populares. Esto le ganó la enemistad de los poderosos de Atenas. El veredicto fue la muerte por envenenamiento con cicuta, sentencia que el propio Sócrates aceptó, pues convencido de la validez de sus enseñanzas, se terminó sacrificando por un posterior legado, un legado que a día de hoy le reconoce como el padre de la filosofía occidental, pues su método de enseñanza es una base fundamental en la educación moderna, enseñando a generaciones de estudiantes a cuestionar lo supuesto y a explorar su propio conocimiento. Aunque fue un incomprendido en vida, su legado filosófico está hoy más presente que nunca y sus enseñanzas continúan siendo estudiadas en aulas de todo el mundo. A quien se le atribuye el famoso pienso, luego existo, fue un filósofo y matemático francés que revolucionó la filosofía con su enfoque en la razón. En su época, sus ideas fueron vistas con sospecha, especialmente por su separación entre la mente y cuerpo. Esta ruptura con el pensamiento dominante de su época integraba la teología con la filosofía. Lo llevó a ser criticado por académicos y autoridades religiosas, quienes consideraban que su obra ponía en peligro el vínculo entre razón y fe. A día de hoy, Descartes es de los más reconocidos en la filosofía moderna y uno de los pioneros del pensamiento racional. Fue de los primeros en afirmar que la razón humana, no la fe ni la autoridad, debía ser la base. Esta idea que provocó un giro radical en la forma en la que las sociedades empezaron a percibir la realidad. Descartes formuló que la existencia del yo pensante debería ser indudable, ya que la propia capacidad de dudar o pensar es prueba de la existencia. Este concepto fue en su momento revolucionario, ya que situaba la conciencia individual como punto de partida para todo conocimiento, alejándose esto de las nociones previas que confiaban en lo que nos decían los sentidos o las tradiciones. Astrónomo y físico italiano, fue una de las figuras más controvertidas de su tiempo, pues su insistencia en que la Tierra giraba alrededor del Sol desafiaba la visión geocéntrica que la Iglesia Católica había establecido. Esto lo llevó directamente al enfrentamiento con las autoridades eclesiásticas. Galileo fue acusado de herejía, obligado a retractarse de sus afirmaciones y condenado a un arresto domiciliario por el resto de su vida. Sus descubrimientos, como las fases de Venus y los satélites de Júpiter, fueron rechazados, ya que amenazaban la visión que por aquel entonces era dominante. Ahora, en nuestro tiempo, no resulta exagerado decir que sin Galileo, las estrellas, los planetas e incluso las leyes que rigen el movimiento y la gravedad habrían permanecido en las sombras de la ignorancia durante mucho más tiempo. Hoy, sus teorías son enseñadas en escuelas de todo el mundo y su nombre es de los que se mencionan como uno de los mayores astrónomos de la historia. A pesar de su condena, sus descubrimientos han sido fundamentales para la forma en que entendemos el universo, y hoy es difícil imaginar la ciencia sin las aportaciones de Galileo Galilei. Lo que en su época fue considerado herejía, hoy es visto como el punto de partida de la astronomía moderna.
Friedrich Nietzsche es quizá uno de los más dramáticos, pues durante su vida fue ridiculizado por sus contemporáneos, quienes no entendían la magnitud de sus ideas. Nietzsche atacaba los fundamentos morales de la sociedad, criticaba la religión hasta tal punto de llegar a anunciar la muerte de Dios. Una de sus propuestas fue la del superhombre, este individuo que trasciende la moral convencional para crear sus propios valores, para no regirse bajo una divinidad, pero fue malinterpretado y vista como una apología del egoísmo y la supremacía. Con el tiempo, la obra de Nietzsche fue redescubierta y en cierto modo reevaluada, pues a medida que el siglo XX avanzaba, Nietzsche se convirtió en una figura del pensamiento filosófico. Anticipaba un futuro en el que las antiguas creencias simplemente no podían sostenerse, y su trabajo se enfocaba en cómo el ser humano debía enfrentar esa realidad. Su propuesta del superhombre, en este contexto, fue vista como una invitación a la creación de nuevos valores, en un mundo en el que los antiguos pues ya no tenían cabida. El tiempo le acabó dando la razón, pues hoy día podemos ver un gran porcentaje de la sociedad que no es regida por un dios ni tampoco dependiente a una divinidad. El padre del psicoanálisis, quien revolucionó la comprensión de la mente humana al proponer que gran parte del conocimiento está gobernado por el inconsciente. Sus ideas fueron sobre todo rechazadas y ridiculizadas por muchos de sus contemporáneos, quienes consideraban que sus teorías resultaban hasta peligrosas. Además de sus ideas sobre la mente y el desarrollo humano, Freud introdujo el concepto de que las enfermedades mentales podían ser tratadas mediante la palabra, a través de lo que él llamó el psicoanálisis. Esto era una terapia que se centraba en explorar los pensamientos y emociones reprimidas mediante la asociación libre, pero fue vista con escepticismo por la medicina tradicional, que hasta ese momento trataba los trastornos mentales principalmente con métodos físicos o médicos. En lugar de recibir comprensión y aceptación, Freud fue directamente aislado de gran parte de la comunidad científica, y muchos lo consideraron un charlatán. En nuestro tiempo, Freud ha sido reivindicado como una de las figuras más influyentes en la psicología. Aunque algunas de sus teorías han sido revisadas o también criticadas, el impacto de su propuesta es innegable, pues Freud fue pionero en llevar el estudio de la mente humana más allá de lo observable, introduciendo la idea de que gran parte de nuestra vida mental sucede fuera de nuestra conciencia. Esto ha sido fundamental para el desarrollo de la psicología y sigue siendo una parte crucial de la teoría psicológica actual. Lo que une a estas mentes brillantes es su capacidad para ver más allá de las barreras. Fueron incomprendidos, rechazados e incluso sentenciados a muerte, pero su legado es un recordatorio de que las ideas verdaderamente revolucionarias no suelen ser comprendidas en el momento. Estos filósofos y pensadores mencionados nos enseñan que el progreso humano a menudo depende de aquellos que, aunque cuando son marginados, insisten en buscar la verdad y en hacerse preguntas incómodas. La verdadera grandeza reside precisamente en afrontar esa incomodidad.